grabación y voy a presentar a Ladis, aunque creo que todos o casi todos los que estáis aquí presentes conocéis a Ladislao, pero merece una presentación. En primer lugar, bienvenidos a todos y todas a este seminario organizado por el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia. Mi nombre es Victoria y formo parte de la Junta de Gobierno y para mí es un honor coordinar este webinar. Sigo a Ladislao por redes y desde hace tiempo, sé de sobra que sus formaciones son excelentes y bueno, un placer asistir a este webinar. Ladislao es fisioterapeuta desde el año 2001, realizó el máster en Estudio y Tratamiento del Dolor por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Tiene especial interés en racionamiento clínico, lesiones deportivas, dolor crónico, punción seca y todo lo relacionado con la terapia manual. Como experiencia, como fisioterapeuta deportivo, ha estado unos cuantos años y también lleva a cabo su práctica clínica en la actualidad en un centro privado propio en Leganés, en Madrid, donde trata problemas neuromusculoesqueléticos. Es docente desde hace tiempo en formaciones de posgrado en terapia manual y punción seca. Ha sido el primer profesor español de la International Maitland Teachers Association, la IMTA, del concepto Maitland. Y actualmente también está realizando su doctorado sobre racionamiento clínico en fisioterapia. ¿Es así? Ya lo terminé. Nada, lo único, muchas gracias, Victoria. Nada, el doctorado lo terminé en el año 2017 ya, por suerte. Ah, vale, pues... No pasa nada, no hay problema. Estoy desactualizada. Bueno, bienvenido, gracias por prestarte a este webinar. Y nada, es tu público, así que adelante. Bueno, pues muchas gracias, Victoria, por la presentación y muchas gracias al Colegio de Fisioterapeutas de Galicia por la invitación. Bueno, en esta hora y media aproximadamente vamos a hablar de la historia clínica y la toma de decisiones, pues según el concepto Maitland. Esto es lo que vamos a ver, más o menos. Vamos a empezar con algunas definiciones de historia clínica, fisioterapia musculoesquelética o terapia manual o fisioterapia neuromusculoesquelética, como se conoce en muchos sitios, es decir, diferentes nombres para decir lo mismo. Luego vamos a ver algunas definiciones sobre razonamiento clínico, toma de decisiones, y luego vamos a utilizar un caso clínico real de mi clínica y para ello vamos a utilizar los principios del concepto Maitland. Entonces, primero vamos a comenzar con la definición de historia clínica, no en fisioterapia, sino de forma general, que es cualquier documento, ya sea escrito o digitalizado, es decir, puedes tener una historia clínica en Internet en la nube, y el objetivo es recoger toda la información del paciente relacionada con su estado de salud o la enfermedad y toda la asistencia sanitaria recibida, es decir, la anamnesis, la exploración física, los test complementarios, los tratamientos, el seguimiento, todo eso sería historia clínica. Ahora, ¿por qué es importante realizar una historia clínica en fisioterapia? ¿Vale? Porque es verdad que en algunos sitios los pacientes vienen con una historia clínica médica, pero ¿por qué es importante que nosotros hagamos la historia clínica en fisioterapia? Fijaos, estos son estudios, he cogido los más clásicos, ¿vale? Hay más modernos, pero he cogido los estudios clásicos porque realmente el razonamiento clínico se empezó a estudiar en medicina. En fisioterapia, como es una ciencia mucho más actual, hay bastante menos estudios, pero el razonamiento clínico se empezó a estudiar en médicos. En los años 70 se interesaba mucho por qué hacer para ser un experto. Entonces, en este estudio de Medical Education, lo que vieron es que el diagnóstico médico, digamos, final, que era verdadero, se obtenía en un 82,5% de los pacientes a través de la historia. El examen físico aportaba un 8,75 y los test de laboratorio un 8,75. Es decir, desde ya los estudios clásicos se sabe que la historia clínica es la parte más importante que tienen, por ejemplo, los médicos y en este caso tenemos también los fisioterapeutas. En otro estudio, parecido también, un poco más tarde, en los años 90, vuelven a realizar un estudio en otra profesión médica y obtienen resultados bastante similares. El diagnóstico final, que era el acertado, se obtenía en un 76% de los pacientes a través de la historia clínica. El examen físico aportaba un 12% y los test de laboratorio un 11%. Es decir, hay más estudios modernos, ¿vale? No voy a poner aquí 200 estudios, pero es para ver la realidad de la importancia de la historia clínica. Ahora, Engel
Este autor es el padre del concepto biopsicosocial. Fue la primera persona en la literatura científica que mencionó que debíamos pasar de un concepto más biomédico a un concepto biopsicosocial. Y en el año 73 dijo que la historia clínica es la herramienta más poderosa y sensible y la más versátil para el médico, en este caso. Entonces ya sabemos que la historia clínica es muy importante, pero esto es lo que pasa actualmente, ¿no? Digamos que las habilidades clínicas como la historia clínica, pues parece que se está perdiendo un poco de valor y se está dando mucho más valor a las pruebas complementarias, a la tecnología. Y lo interesante de todo es que, a pesar de la tecnología que tenemos hoy en día, esto no ha mejorado el razonamiento clínico. Es decir, que lo más importante es realizar una historia clínica. Pero, sin embargo, en las escuelas de fisioterapia, pues deberíamos incidir mucho más en la historia clínica y no tanto en técnicas o procedimientos, porque al final la base de todo es en la historia clínica. Al final el tratamiento, si tienes claro lo que le pasa a tu paciente, pues es fácil lo que tenemos que hacer la toma de decisiones. Ahora, ¿qué necesitamos para tener una buena historia clínica? Pues primero, un modelo. ¿Vale? Yo voy a presentar hoy un modelo, pero no es el único que hay en el mundo. Tenéis que elegir un modelo que sea sistemático, que sea estructurado, porque es la forma de generar patrones o perfilar pacientes, porque si cada día utilizamos un modelo diferente, al final va a ser mucho más difícil recopilar la información a nivel mental. Luego necesitamos habilidad de historia clínica. No es fácil realizar una historia clínica. Nosotros vamos a ver una historia clínica hecha, pero no a tiempo real. Y es muy importante, al final la historia clínica es un puzzle porque las personas o los pacientes no te dan la información de forma consistente. A veces hablan y te cuentan diferentes partes de tu historia clínica y tú tienes que ser capaz de poner esto es síntoma, esto es parte de la historia, esto es parte del comportamiento, esto es un problema de salud y tienes que ir colocando la información en diferentes partes de esa historia clínica estructurada. También necesitamos comunicación, habilidades de comunicación. Esto es muy importante. ¿Para qué? Para establecer la relación terapéutica con tu paciente. Debemos escuchar más y hablar menos y debemos hacer más preguntas abiertas y menos preguntas cerradas para entender al paciente, para entender su problema desde su perspectiva. Porque lo que se sabe hoy a nivel de comunicación es que la mayoría de profesionales sanitarios cortan a los pacientes y esto hace que perdamos información muy relevante, especialmente de su historia psicosocial. Y por supuesto que necesitamos entender o tener habilidades de razonamiento clínico y toma de decisiones y ser críticos a la hora de establecer o realizar, digamos, la historia clínica. Vale, ya sabemos lo que necesitamos y ahora vamos a ver, pues, parte de lo que necesitamos para realizar una buena historia clínica, que es el razonamiento clínico y la toma de decisiones. Y lo que voy a hacer es adaptarlo a la fisioterapia musculoesquelética, ya que es contextual. El razonamiento clínico depende del contexto, es decir, no es lo mismo el razonamiento clínico en neurología o en fisioterapia, por ejemplo, neurológica, que el razonamiento clínico en fisioterapia musculoesquelética. ¿Qué es el razonamiento clínico? Pues aunque parece un concepto muy moderno, pero el razonamiento clínico se va haciendo desde que comenzó el humano. En mi tesis doctoral, en la introducción, pues vimos que hay hasta más de 15 definiciones sobre razonamiento clínico. Es decir, que no está tampoco tan claro. Para algunos autores es un aspecto y para otros es otra cosa. Entonces, este es un artículo de Barbara Simons del 2010, ¿vale? Que hace una definición filosófica del concepto en función de todas las definiciones y establece como conclusión que el razonamiento clínico es un proceso, esto es importante, cognitivo, es decir, lo traducimos al español, es pensar, que utiliza estrategias de pensamiento formales e informales. Esto traducido formal sería cuando utilizamos la deducción, que ahora veremos lo que es, e informal cuando utilizamos la intuición. ¿Con qué objetivo? Reunir esa información, analizarla, evaluar qué significa y valorar las acciones alternativas, es decir, tomar decisiones. Por ejemplo, este paciente pienso que tiene un dolor neuropático y como acción alternativa a toma de decisión lo que voy a hacer es hacer un examen neurológico para valorar fuerza, sensibilidad y reflejos, por ejemplo. Y como dice, es contextual y específico del campo en el que se realiza. La mayoría de estudios que se han hecho son en el campo médico y en la enfermería. Es decir, no se puede extrapolar todo al 100% al campo de la fisioterapia porque tenemos bastante menos estudios que la enfermería y la medicina en conjunto. Ahora, tenemos diferentes nombres. Si leéis literatura, vais a ver que se utilizan de forma intercambiable estas mismas palabras, ¿no? Que tenemos aquí. Entonces, tenemos por un lado procesos, es decir, que tienen que ver con la mente, que es el pensamiento crítico y el razonamiento clínico. Eso a veces también se utiliza de la misma forma, pero es diferente. ¿Por qué? Porque el razonamiento clínico no tiene por qué ser crítico, ¿vale? El razonamiento clínico puede ser eficiente o no eficiente, puede ser correcto, puede ser incorrecto.
Es decir, siempre que pensemos en la práctica clínica estamos haciendo razonamiento clínico. Por lo tanto, todo fisioterapeuta realiza razonamiento clínico. Pero no todo fisioterapeuta realiza un razonamiento clínico eficiente. Y luego tenemos, después del proceso, tenemos resultados. Y entre ellos tenemos, por ejemplo, el diagnóstico de fisioterapia o una toma de decisiones. Voy a hacer este test, voy a hacer este tipo de tratamiento, ¿vale? Es decir, que la toma de decisiones es el resultado final de este proceso de razonamiento clínico. Y por supuesto lo que intentamos o lo que los pacientes buscan en nuestras clínicas o los hospitales es que solucionemos el problema que presenta si tiene solución, o por lo menos decirle esto no tiene solución, pero es lo que están buscando generalmente. Ahora, dentro del razonamiento clínico tenemos o se conocen dos tipos de sistemas de pensamiento. El sistema 1, que es el intuitivo o no analítico, y el sistema 2, que es el deductivo o analítico. Entonces, ¿cuándo utilizamos la intuición? La intuición la utilizamos cuando somos expertos, es decir, cuando tenemos conocimiento real sobre algo. Y por eso esto se basa en la experiencia. Si yo no tengo experiencia, es difícil intuir. Y como intuyes, es muy rápido. Y al ser muy rápido, no te cansas. Por eso se utiliza en situaciones cuando hay fatiga o sueño. Es decir, que para razonar de una determinada forma hace falta estar descansado, porque si no, vamos a tender a utilizar el sistema 1 y el sistema 1 puede dar lugar a error. Y por el otro lado tenemos el sistema 2, que es el analítico, es el deductivo, en el cual se crean hipótesis, se buscan, por ejemplo, test y se intentan rechazar o confirmar esas hipótesis a través de la obtención de información. Es un sistema más lento y lo hace la gente con poca experiencia o principiantes. Y no estoy hablando de poca experiencia, tú puedes tener 20 años de experiencia como fisioterapeuta, pero te viene un caso que no has visto nunca. Y como ese caso no lo has visto nunca, no puedes utilizar este sistema, tendrás que utilizar este sistema tipo 2. Es decir, tendrás, por ejemplo, que preguntar a profesionales a ver si han visto este sistema, buscar en la literatura científica, crear hipótesis, intentar obtener información y confirmar esas hipótesis. Por lo tanto, este sistema, si lo quiero realizar, necesito estar descansado. Porque si estoy muy cansado, voy a tender a utilizar este sistema que es el que da más errores, ¿vale?, a la hora de razonar. Pero esto es blanco o negro, esto no es así en la vida real. Esto no solo se utiliza en fisioterapia, constantemente estamos utilizando estos dos sistemas a la hora de pensar. Por ejemplo, este es un estudio de Pat Croskerry que me encanta porque lo que hace es, habla de la teoría cognitivo-dual, es decir, utilizamos ambos sistemas. El sistema 1 hemos dicho el intuitivo y el sistema 2 es el deductivo. Entonces, nos viene un paciente a la consulta. ¿Qué pasa? Que si reconocemos rápidamente la presentación clínica, significa que estoy utilizando la intuición. Pero si no reconozco esa presentación clínica, lo que voy a utilizar es, o lo que deberíamos utilizar es la deducción. Pero siempre tenemos que calibrar. Es decir, yo puedo ser muy experto y utilizar el sistema 1, pero no debo ir directamente a un diagnóstico de fisioterapia final, sino que lo que debo hacer es calibrar. Es decir, plantearme qué hay a favor, por ejemplo, de este diagnóstico de fisioterapia, qué hay en contra. Que eso significaría que estaré utilizando este sistema tipo 2 o deductivo para realmente llegar a un diagnóstico, digamos, correcto. Es decir, aquí es donde vemos, si utilizamos estos dos sistemas y sabemos cómo funcionan, podemos utilizar un razonamiento clínico de forma eficiente. ¿Bien? Seguimos. Ahora, ¿qué factores influyen en el razonamiento clínico? Pues esto es parte de mi tesis doctoral, que hicimos una revisión sistemática sobre los factores que influyen en el razonamiento clínico, pero no en fisioterapia, porque apenas hay estudios, sino en fisioterapia, en medicina, en enfermería. Y al final nos quedamos con 8 estudios cualitativos, en total 209 participantes, como veis, profesionales de la medicina, de la enfermería, de la fisioterapia, de la terapia ocupacional o la logopedia, y descubrimos 77 factores. 37 que tienen que ver con el profesional de la salud, por ejemplo, con el fisioterapeuta, 16 con el paciente y 24 con el contexto. Ahora, ¿cuáles son los más importantes? Porque estos sí los podemos modificar nosotros. Los factores relacionados con el paciente y los del contexto son difíciles de mejorar. Pero, sin embargo, estos pacientes los podemos cambiar. El primero, el más mencionado, el más importante, es la experiencia clínica. Es decir, el razonamiento clínico, como la segunda palabra indica, si no tratas pacientes, es difícil mejorarlo. Tú no puedes mejorar el razonamiento clínico leyendo libros ni leyendo artículos. El razonamiento clínico es trabajar, trabajar y trabajar, pero no de forma intuitiva, sino pararte también de vez en cuando, reflexionar sobre lo que haces bien, reflexionar sobre tus pacientes
intentar ver qué tienen en común unos pacientes y otros, crear perfiles clínicos, crear esos patrones clínicos. Eso es lo importante. Y a veces se habla de 10.000 horas o 10 años. Está claro, no sabemos si son 10 años o 10.000 horas, pero lo que está claro es que con un año no se tiene experiencia clínica o no se es un buen fisioterapeuta a la hora de tomar decisiones. Por lo tanto, no vale solo con tener el título de fisioterapia, sino hay que trabajar con pacientes si queremos mejorar esto. Después, fijaos, la historia clínica es un instrumento muy importante. Yo lo decía Engel, es el instrumento más versátil, la herramienta más poderosa y realmente los profesionales coinciden en esto. También el conocimiento. Sin conocimiento no puedo tomar decisiones. Aparte de tener experiencia, historia clínica, necesito conocimiento, que esto lo hacemos muchas veces a través de nuestra educación. No solo en másteres, sino también, por ejemplo, leyendo artículos científicos, leyendo la evidencia científica del momento, como ven aquí. Bien, y fijaos un último factor que a mí me encanta, que es la mentoría clínica. Fijaos que es poco mencionado, pero para mí es de lo más importante para mejorar el razonamiento clínico. Uno de ellos es, para mí, dos factores importantes que no vienen aquí, que es la reflexión y el otro la mentoría. ¿Qué significa la mentoría? Imaginaos que tenemos un profesional que tiene más conocimiento que nosotros en un determinado tema y le podemos preguntar, oye, mira, tengo este paciente que me ha venido, no sé lo que tiene. Y realmente ese mentor que tiene más experiencia que tú en ese determinado caso, te puede ayudar a solucionar el caso. Eso sería esa mentoría clínica, que en España generalmente se hace en las prácticas, teóricamente, que tenemos generalmente en el grado o en un máster. Ahora, hay factores que no dependen solo de nosotros, sino del paciente o cliente. Entre ellos, las creencias del paciente, el nivel económico y el nivel de educación. Porque es verdad que a veces tengo un amigo que dice que muchas veces el pronóstico del paciente depende de la narrativa. Por ejemplo, hay pacientes que hacemos una entrevista inicial de la historia clínica y su narrativa es muy pobre, muy difusa, no tienen conciencia de su cuerpo y es mucho más difícil establecer y tomar decisiones. Y por último, tenemos factores que no se pueden modificar generalmente, que son los factores del contexto. Por ejemplo, trabajar en un hospital, porque en ese hospital puede haber una jerarquía en el cual tú no puedes tomar decisiones. Dicen que influye mucho el salario. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no pienso más o mejor porque cobre más. No creo que eso sea un motivo, pero sin embargo está mencionado en la literatura. Parece ser que el salario es importante para razonar bien o tomar decisiones. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y, por supuesto, que influyen las expectativas de otros profesionales, porque yo, por ejemplo, trabajo en la clínica y el otro día vino una paciente y le han operado de la columna y entonces le dijo que por qué no le daba sesiones de fisioterapia. Le dijo el médico que para la columna no se hace fisioterapia. Para una rodilla sí, pero para una columna no. Entonces, claro, si este neurocirujano, su expectativa es que la fisioterapia no pueda ayudar en una cirugía de columna, ¿cómo nos va a derivar un paciente? Es imposible. Entonces, eso nos va a comprometer nuestro razonamiento clínico en la toma de decisiones. La sobrecarga laboral es un factor. Ya hemos visto que si estamos cansados vamos a tender a utilizar el razonamiento más intuitivo, este que te viene en un segundo, y eso tenemos más probabilidad de cometer errores. Y, por supuesto, la falta de instalaciones o material apropiado y esas jerarquías que se establecen en muchos lugares de trabajo. Por lo tanto, tenemos una serie de factores y aquellos que podemos modificar son en los que me centraría. Uno es la experiencia clínica, otro es la historia clínica y otro es el conocimiento. Por lo tanto, son tres factores que dependen únicamente de nosotros. Ahora, ya que hemos visto algunas definiciones de historia clínica y algo relacionado sobre el razonamiento de forma breve y la toma de decisiones, vamos a utilizar pues, un caso real con síntomas en el hombro que vi en mi clínica. Le cambié el nombre para que no sea la misma persona y he utilizado los mismos datos de mi clínica para mostrarlo. Y ya vamos a aprovechar para ver los principios del concepto Maitland en este caso, que son 5 de forma general, ¿vale? Hay más principios, pero estos son los más importantes. Maitland fue un fisioterapeuta australiano de los años que su carrera la estableció más o menos entre los 50 y los 80 años y digamos que es el padre del razonamiento clínico en fisioterapia. Luego ha habido varios discípulos, pero es una de las personas. Yo, por ejemplo, hace poco en el confinamiento, porque te aburres muchísimo, ¿no? Cuando el año pasado, pues me dio por comprar los libros clásicos y me compré la primera edición de Maitland y es bestial ver cómo esta persona era tan innovadora y tan creativa en esos años, porque él hablaba de cómo hacer una historia clínica, cómo hay que centrarse en el paciente, la importancia de la comunicación en el paciente.
que ahora haces un curso de comunicación y parece que es algo nuevo, pero que esto es más antiguo que nada, ¿no? Pero sin embargo era una persona muy innovadora y eso se ha mantenido a través de sus discípulos y, por ejemplo, en la IMTA, en la asociación donde estoy, que de lo que se trata también es de mantener esa influencia de Mailan, ir actualizándolo en función de la evidencia que hay actualmente. También definió una forma de pensar, que esto a mí me ha cambiado la vida, no solo lo utilizo en fisioterapia, que ahora lo veremos, que es el concepto muro de ladrillos o forma de pensar, y luego tiene una serie de aspectos que lo hacen único, que es la valoración, cómo se trata y, por supuesto, todo es individualizado, pero individualizado de verdad. Porque yo a veces digo, no, tratamientos personalizados y son muchas veces recetas. O sea, esto es, cada paciente tiene un tratamiento completamente diferente. No tratamos diagnósticos, tratamos pacientes. Entonces, vamos a explicar dos aspectos o dos principios. El primero es el brick wall, que es el muro de ladrillos. Esto, aunque no parezca, son ladrillos, ¿vale? Y es un muro semipermeable, esto no es cemento, sino yo puedo pasar de un lado a otro. Tenemos en un lado el lado teórico. El lado teórico es todo lo que sea interpretación. Por ejemplo, la anatomía, la biomecánica, los diagnósticos médicos es interpretación. Y el lado clínico son hechos. Por ejemplo, el paciente llega y te dice, me duele la cabeza, eso es un hecho, es una verdad absoluta. Eso no se puede negar. Ahora, ¿me duele la cabeza? ¿Por qué me duele la cabeza? Eso sería una interpretación que sería el lado teórico. Y el concepto Maitland enfatiza este lado. No quiere decir que esto lo deje de lado, pero enfatiza el lado clínico. Damos mucha más importancia a los hechos y menos importancia a las interpretaciones. ¿Por qué? Fijaos, esto ya lo definía Maitland en los años 70, ¿vale? Él no utilizaba estos números. Pero imaginaos que viene un paciente con un diagnóstico médico de impeachment de hombro, ¿vale? Síndrome de pinzamiento del hombro en español, que es el código FB 53.2 de la clasificación internacional de la enfermedad, la número 11, que es la última. Pero seguramente si pensáis en pacientes con este diagnóstico médico, hay múltiples presentaciones clínicas. Por ejemplo, puede ser la presentación 1, que es un paciente que le duele, por ejemplo, lo que es el área de la zona deltoidea y le despierta por la noche. Y tenéis otro paciente que viene con dolor en la cara anterior de hombro, que solo le duele cuando lleva la mano a la espalda. Y tenemos un paciente que tiene un dolor puntual en la cara posterior del hombro cuando, por ejemplo, juega al voleibol. Y tenemos otro paciente que tiene dolor en todos los movimientos, mucha rigidez y apenas le permite dormir, ¿vale? Que, por ejemplo, podríamos estar hablando de un hombro congelado, que da la casualidad que no hay pruebas, digamos, o test complementarios para demostrar que el paciente tiene un hombro congelado, solo se diagnostica de forma clínica, pero muchas veces viene con este diagnóstico médico. Por lo tanto, mismo diagnóstico médico, es decir, la interpretación con diferentes presentaciones clínicas. Entonces, nosotros nos centramos en este lado, porque están muy bien las interpretaciones, pero sin embargo da lugar a muchas discusiones. ¿Y la interpretación de qué va a depender? Va a depender de tu conocimiento, va a depender de dónde has nacido, porque la fisioterapia en España, por ejemplo, yo tengo la suerte de estar en esta asociación que hay personas de todo el mundo y al final te das cuenta que lo que hemos aprendido en España de lo que es la fisioterapia difiere mucho de lo que es la fisioterapia en Australia o de lo que es la fisioterapia en Estados Unidos o en Norte de Europa. Todo eso, todo ese contexto va a influir en la forma de interpretar. Todos los cursos que haces. Si haces el curso de punto gatillo, solo ves puntos gatillo. Entonces, esto es para reflexionar. Muchas veces los fisioterapeutas discutimos porque nos pasamos un montón de horas discutiendo sobre el lado teórico. Y yo la verdad que esto cambió mi vida porque he dejado, digamos, de discutir el lado teórico para centrarme mucho más en este lado clínico o en los hechos. Fijaos la importancia de esto. Esto es un estudio del 2014. Están apareciendo muchísimos estudios. Los primeros empezaron en la columna, pero también estudios de rodilla, de hombro, de cuello, de lumbar. Y esto sería los hallazgos de resonancia magnética en pacientes sin dolor de hombro, en pacientes que no tienen dolor de hombro actualmente, pero lo han tenido, y en pacientes que cuando hacen la resonancia magnética tienen dolor de hombro. Y, por ejemplo, nos centramos en un diagnóstico típico, que es rotura parcial con o sin tendinosis del supraespinoso. Fijaos, los pacientes sin dolor de hombro, que no han tenido nunca dolor de hombro, el 40% presenta roturas parciales del supraespinoso. Tengo que decir que este estudio se hizo en pacientes más o menos entre 55 y 75 años y la media era en 60 y algo años, ¿vale? Por ejemplo, en pacientes que no tienen en el momento de la resonancia magnética, pero tienen, o han tenido, perdón, dolor de hombro anteriormente, pero que ahora no tienen, un 30% presentan
rotura parcial del supraespinoso. Y los pacientes que tienen actualmente dolor de hombro cuando le hacen la resonancia magnética, el 60%. Es decir, 60, 30, 40. ¿Vale? Pero esto he cogido este diagnóstico. Si nos vamos a cualquier otro diagnóstico, pasa más o menos lo mismo. Conclusión, no solo para los pacientes con problemas de hombro. Dice, la patología de hombro es aparente, tanto en hombros sintomáticos como asintomáticos. Y los síntomas clínicos puede que no encajen con los hallazgos radiológicos, en este caso la resonancia magnética. El coste asociado de mandar resonancias magnéticas es significativo y la relevancia de estos hallazgos son cuestionables cuando investigamos pacientes con dolor de hombro. Esto quiere decir que a mí me puede venir un paciente con este diagnóstico, pero lo que tengo que saber es si esos síntomas que presenta el paciente tienen que ver con este diagnóstico. Esto es importante porque puede ser que este paciente los síntomas provengan de otro área, por ejemplo. Bien. Esto sería el muro de ladrillos, que es muy importante la forma de pensar que estableció Maitland y que yo la utilizo en mi día a día. Me baso mucho más en los hechos que más en las interpretaciones teóricas de esos hechos. Y luego, por lo que es famoso el concepto Maitland es por el razonamiento clínico, ¿vale? Por ejemplo, en el libro de Maitland de los años 70, la verdad que es bestial ver cómo lo hacía ya en esos años. Y aquí tenemos a Mark Jones, que es un discípulo. Por ejemplo, Maitland trabajaba en la Universidad de Adelaida, en el sur de Australia, y tienen un máster de fisioterapia manipulativa, que se llamaba en ese momento. Y era el director de ese máster. Cuando Maitland lo dejó, Mark Jones empezó a dirigir ese máster. Y yo tuve la oportunidad de conocerle en Australia en el año 2013. No sé si seguirá dirigiendo ese máster de fisioterapia manipulativa, pero Mark Jones es psicólogo y fisioterapeuta, es americano, que trabaja en Australia, y para mí es otro de los padres del razonamiento clínico. Entonces, ¿qué estableció él? Esto es muy interesante. Estableció diferentes categorías de hipótesis, que son como cajones, ¿vale? Como si tuviéramos una cajonera y en cada cajón metemos un tipo de información diferente. Por ejemplo, aquí meto los calzoncillos, aquí meto las camisetas, aquí meto los cables de la televisión. Pues él hizo lo mismo con la información. Tengo una categoría, por ejemplo, para decidir el tipo de dolor, tengo una categoría para decir de dónde vienen los síntomas de mi paciente, tengo una categoría para ver qué es lo que puede hacer el paciente en su vida o qué está limitado, tengo una categoría para conocer los factores psicosociales de mi paciente, otra categoría para conocer otro tipo de factores contribuyentes, como por ejemplo el estilo de vida, como por ejemplo si tiene comorbilidades o enfermedades asociadas. Tengo una caja para saber si hay precauciones y contraindicaciones, es decir, ¿puedo tocar a este paciente o tengo que derivar a un profesional, por ejemplo, a un médico? Y tengo dos últimas cajas para ideas para el tratamiento, que es lo que le va a venir mejor a este paciente, y el pronóstico, por supuesto. ¿Vale? Y esto lo vamos a ver ahora con un caso clínico, ¿vale? Porque no me voy a centrar en definir cada categoría. Si queréis más información, yo os animo a leer artículos o libros de Mark Jones. Ahora, ¿qué vamos a ver en el caso clínico? Vamos a ver, esta es la estructura que seguimos en el concepto Maitland. Primero hacemos una anamnesis, que lo llamamos CO o complaints of en inglés. Después haremos una planificación antes de pasar a la exploración física del tratamiento, que generalmente lo hacemos a la vez. P es Physical Examination o exploración física, y RX es tratamiento que viene de inglés de recipe, de receta. Y este es el proceso que vamos a seguir. Generalmente, si tenemos 45 minutos o una hora, la anamnesis suele durar entre 10 y 15 minutos. La planificación un experto la hace de forma automática. Si tenemos claro las hipótesis, vamos a hacer una exploración y un tratamiento más rápido. Es decir, más o menos 10-15 minutos aproximadamente, excepto si hay pacientes complejos, que nos puede llevar más tiempo, una exploración física que puede llevar entre 5 y 10 minutos, y luego nos quedaría prácticamente media hora en función del, si tienes una hora te quedaría media hora, si tienes 45 minutos menos tiempo, para tratar y dar instrucciones al paciente. Ahora, ¿por qué hacemos una anamnesis o una CO? Primero, ver el problema desde la perspectiva del paciente. 2, obtener asteriscos. ¿Qué son asteriscos? Es información valiosa de su anamnesis que voy a utilizar para medir si el paciente va bien, va mal o está igual. Por ejemplo, si el paciente le dice, nos cuenta que le molesta cuando juega a voleibol, pues ese será un asterisco, porque cuando vengan las siguientes sesiones podré preguntar por estos asteriscos. Es decir, hay que medir. Si yo quiero saber
si voy en la dirección correcta y no solo la intensidad del dolor. Eso es un aspecto de un paciente. El paciente son mucho más cosas que simplemente la intensidad del dolor. Nos ayuda a establecer hipótesis, nos ayuda a planificar la exploración física y el tratamiento. Hay que tener en cuenta que la historia clínica, que es la suma de esto más la exploración física, hemos visto que es lo más importante. Estamos hablando de entre un 75 y un 90% del éxito según los estudios científicos. Por lo tanto, yo lo que no entiendo es por qué no nos centramos los fisioterapeutas mucho más en mejorar esta parte y no tanto en aprender técnicas y técnicas. Porque al final las técnicas sí se pueden diferenciar, pero no es lo que te marca el éxito. Lo que marca el éxito es saber lo que tienes que hacer con tu paciente en cada momento. Y eso te lo dice la anamnesis y la exploración física de tu paciente. Y lo que vamos a hacer con nuestro paciente, que vamos a ver ahora, es, vamos a ver una anamnesis. Nosotros tenemos 5 partes. La primera es el problema principal o motivo de consulta. No siempre es un problema, porque a veces los pacientes vienen a pedir una segunda opinión. Después vamos a ver un mapa corporal, un comportamiento, una historia y unas preguntas especiales. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Yo voy a utilizar mi interpretación con las categorías de hipótesis de Mark Jones para que veáis la interpretación que hacemos en el concepto Maitland de forma general. Y ahora nos vamos a ir al caso real de hombro, ¿vale? Vamos a buscar a mi paciente ficticia, ¿vale? Es una que se llama Marisa Colfiga. Va. Y es una mujer de 50 años que tiene seguro privado, ¿vale? Que es Sanitas. Y vamos a ver, vamos a ir paso a paso. Entonces, su trabajo se dedica a compras, trabaja en una oficina, pasa 8 horas al día delante del ordenador, de lunes a viernes, y no hace ningún tipo de actividad física. El problema principal, cuando le preguntamos cuál es el motivo por el que se presenta esta mujer de 50 años, es dolor en el hombro derecho. Y este sería su mapa corporal que vemos aquí a la izquierda, ¿vale? Aquí tenemos el síntoma, él tiene 1, 2 y 3 síntomas, porque 4 es libre de síntomas, tiene 3 síntomas diferentes, el 1 es el más importante para ella, el 2 el segundo más importante, el 3 el tercero más importante. Entonces, presenta este dolor de hombro, ¿vale? Que es un dolor que ella define de forma general es de un 4,5 sobre 10, es difuso, es decir, a la paciente le cuesta localizar el dolor, lo siente interno, profundo y es intermitente, es decir, no lo tiene todo el día. Por orden de importancia, luego presenta un dolor en la cara lateral del brazo o molestia que es difusa, utiliza toda la mano, esto es muy importante en la comunicación no verbal, no utiliza su dedo, utiliza toda la mano para marcarse esa cara lateral del brazo, lo define como una molestia interna también intermitente y aparece cuando aumenta el síntoma rojo, es decir, cuando aumenta el dolor del área del deltoides, que es el síntoma 1, aparece este síntoma. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, a nivel de interpretación, que este síntoma verde o 2 depende de este. Es decir, la fuente puede ser la misma. Y luego presenta un tercer síntoma, que es una molestia tirante difusa en el área del trapecio, que también lo define como profunda, intermitente, y dice que puede aparecer solo. Esto quiere decir que posiblemente el síntoma 1 y 2 tengan la misma fuente y el síntoma 3 tenga una fuente diferente. Y luego tenemos aquí unos tics, que significa que es libre de síntomas. ¿Qué significa esto? Significa que yo he preguntado por dolor de cabeza, por mareo, que he preguntado por hormigueos, que he preguntado por pérdida de fuerza. Y esto me asegura que esta paciente no tiene ni hormigueos, ni pérdida de fuerza, ni mareos, ni dolor de cabeza. ¿Por qué hacemos esto? Ahora veremos por qué. Pasamos otra vez al PowerPoint. Entonces, ¿qué información obtengo del mapa corporal? Principalmente obtengo de dónde vienen los síntomas de mi paciente, es decir, fuente de los síntomas, y establezco si hay precauciones y contraindicaciones. Entonces, ¿de dónde vienen los síntomas de Marisa? ¿De dónde pueden venir generalmente? Entonces, si yo vuelvo otra vez aquí, vemos que estos dos síntomas, que teóricamente vienen de una misma fuente, pueden venir del complejo del hombro y nosotros no hablamos del supraespinoso, hablamos del complejo del hombro. ¿Qué incluye el complejo del hombro? Hueso, cartílago, tendones, ligamentos. ¿Por qué? Fijaos,
Esto es un problema que hay en fisioterapia. Tenemos una ansiedad por establecer diagnósticos específicos, ¿vale? Que son los diagnósticos de la Clasificación Internacional de la Enfermera. Pero si reflexionamos sobre lo que vemos habitualmente, es casi siempre inespecífico. Entonces, es pegarse contra una pared, buscar en problemas inespecíficos diagnósticos específicos. Y Maitland era muy inteligente para esto, porque no discutía sobre esto, sino que es una hipótesis mucho más abierta, decir, viene del complejo del hombro. ¿Por qué? Porque puede ser un problema inespecífico. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde puede venir este dolor? Puede venir del complejo del hombro, una posibilidad, y de la columna cervical. Generalmente la columna cervical media baja. Y nosotros utilizamos también la torácica alta dentro de la columna cervical porque funcionalmente, digamos, pertenece a la columna cervical. Es decir, puede venir más o menos de C4, T4. ¿Y por qué sabemos esto? Porque hay estudios que lo que hacen es provocar en determinadas estructuras y ver los patrones de dolor referido. Y sabemos que las estructuras de C4 a T4 pueden referir dolor al hombro. Por lo tanto, tenemos que tener en nuestro razonamiento clínico en la columna torácica alta o la columna cervical media baja dentro de las posibles hipótesis de dolor en hombro. Y por supuesto luego pueden influir, por ejemplo, las primeras costillas, etc. Pero eso sería una forma de establecer hipótesis. Lo interesante es establecer varias hipótesis, no solo quedarnos con una única hipótesis, porque eso es un error de razonamiento. No hay que asumir nada desde el principio. Es mejor generar varias hipótesis y luego, como una técnica de embudo, ir reduciendo a medida que vamos obteniendo información. Bien, y otro tipo de hipótesis que podemos sacar del mapa corporal son las precauciones y contraindicaciones. En este caso no hay ninguna, pero ¿qué sería una precaución o contraindicación? Imaginaos que el paciente nos dice que además del dolor de hombro tiene atrofia en el brazo o atrofia en todo el miembro superior u hormigueos en la mano. Eso nos está diciendo, cuidado, que puede haber un problema neurológico, por ejemplo, un compromiso, una radiculopatía o un problema a nivel de la cabeza, por ejemplo, una esclerosis múltiple, imaginaos, ¿vale? Entonces, estas serían precauciones y contraindicaciones y el mapa corporal nos ayuda claramente a definir esto. Pero el paciente no te va a decir que le duele la cabeza, por ejemplo. O sea, se lo tienes que preguntar tú. El mareo o los hormigueos en la mano a veces no le dan importancia. Para nosotros es bastante realista que un paciente con este problema le preguntemos por hormigueos, pero muchas veces los pacientes no relacionan un hormigueo en la mano con un problema en el hombro, porque ellos ven todo muy local. A veces te dicen, pero ¿por qué me duele el codo si el problema está en el hombro? No entienden el dolor referido a los pacientes. Entonces es muy importante hacerles preguntas y asegurarnos de que no hay síntomas en la mano, de que no hay síntomas en la cabeza en pacientes con problemas en el cuadrante superior. Por lo tanto, tendríamos ya varias hipótesis. En la parte fuente tendríamos complejo del hombro, tendríamos cervical baja o media y torácica alta, es decir, C4, T4. ¿Vale? Y podríamos incluir otras áreas que pueden influir en el dolor. Por ejemplo, la zona T2, T9 es la que corresponde a la inervación simpática del miembro superior. Y eso puede hacer o puede influir en la persistencia del dolor. Por lo tanto, sería otra fuente a tener en cuenta, al igual que las costillas. ¿Bien? Ahora, precauciones y contraindicaciones. Con este mapa corporal, bajo mi punto de vista, no hay ninguna precaución y contraindicación para hacer fisioterapia musculoesquelética. Por lo tanto, vamos al siguiente punto. Ya hemos visto el problema principal, hemos visto el mapa corporal, que es esto, y ahora nos vamos al comportamiento, que es todo esto. ¿Qué es el comportamiento? El comportamiento son todas las actividades, todas las posiciones, todas las situaciones que aumentan los síntomas, que disminuyen los síntomas o aquellas en las que no hay síntomas. Entonces, nos hemos centrado en el síntoma número 1, que es, recordad, este dolor en el área del deltoides que está relacionado con este síntoma o molestia en la cara lateral. O sea, nos vamos a centrar en este síntoma. Síntoma número 1. Entonces, cuando le preguntamos, esto no te lo dice el paciente tan ordenadito, esto tienes que ser tú el que tiene que preguntar, porque a veces preguntas, ¿qué es lo que hace que te duela más el hombro? Y a lo mejor te dice, cuando me quito la ropa. Genial, hemos hecho una pregunta abierta, pero a veces tenemos que hacer preguntas cerradas también, no siempre hay que hacer preguntas abiertas. Sobre todo, a mí lo que me interesa es obtener la información que yo necesito para tomar decisiones, que ahora veremos cuáles. Entonces, fijaos que aquí he puesto asteriscos y hemos dicho que uno de los objetivos de la anamnesis es obtener asteriscos. ¿Por qué? Porque yo esto lo voy a utilizar para medir si voy en la dirección correcta. Es decir, no solo me voy a basar en cuánto te duele menos,
que yo cada día lo pregunto menos. Es decir, no me interesa tanto esto, porque si yo me centro en el dolor, parece que es lo más importante de la vida, de la vida mundial. También nos podemos centrar en cuestionarios, en el sueño, etcétera, y, por ejemplo, en qué actividades o participación están afectados en la vida del paciente. Por ejemplo, en esta mujer, el síntoma aumenta cuando se abrocha el sujetador por detrás, es decir, lo hacía por delante, ponerse o quitarse la ropa, dormir sobre el lado derecho que no podía, levantar el brazo, por ejemplo, a la hora de peinarse, y dice que siempre tiene algo. Hay una molestia desde que se levanta hasta que se acuesta, pero sin embargo esa molestia es igual por la mañana que por la tarde, es decir, no más intensa cuando se levanta o más intensa por la tarde. Y nos cuenta que cuando deja de hacer esa actividad, el dolor cede rápido, cede en pocos minutos. Ahora, ¿cómo disminuye el dolor esta señora? Solo con el Antiol, según ella, y con la ducha agua caliente. Y nos dice que ni le despierta y en reposo apenas hay síntomas, apenas hay una molestia, siente que hay algo. ¿Ok? Entonces, ¿qué información sacamos del comportamiento? El comportamiento es una de las partes más importantes. ¿Por qué? Fijaos. Puedo establecer hipótesis sobre el tipo de dolor que presenta mi paciente. Puedo establecer precauciones y contraindicaciones. Puedo establecer ideas del tratamiento. Puedo saber qué direcciones del movimiento o situaciones o actividades y participación de la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad están limitadas o restringidas. Puedo establecer un diagnóstico, aunque esto es más desde el punto de vista médico. Toda esta información la saco del comportamiento. Por lo tanto, hay que dedicar tiempo al comportamiento. Muy importante y muy difícil de hacer, porque los pacientes no siempre te van a contestar a todo. Tienes que andar muy fino y realizar a veces preguntas para saber qué es lo que está más afectando a este paciente. Entonces, ¿qué tipo de dolor presenta? Nos vamos aquí. Es un dolor que cede en reposo, que no le despierta y que aumenta con movimiento. Por lo tanto, la primera hipótesis del dolor es que es nociceptivo mecánico, el dolor de este paciente. Ahora, ¿qué precauciones y contraindicaciones podemos tener? Pues teóricamente ninguna. ¿Qué es lo que buscamos aquí? Fijaos esta última frase, cuando deja de hacer la actividad, el dolor cede rápido. Imaginaos que esta paciente cada vez que se mueve se queda muy dolorida incluso hasta el día siguiente. Eso nos está diciendo, cuidado, cuando explores a esta paciente y la trates, no te pases con los test ni provoques el dolor varias veces, porque si lo haces es muy probable que tu paciente luego esté mucho peor. Entonces, Maitland era muy cuidadoso con esto. Este concepto se llama irritabilidad y es muy importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, en patología, en cualquier tipo de patología, y ahora, por ejemplo, está muy de moda en patología tendinosa, el concepto de irritabilidad, que consiste en esto. Entonces, esta frase es muy importante porque eso nos dice que al ceder el dolor rápido significa que si yo provoco el dolor de esta paciente cuando exploro o la trato, significa que va a ceder rápido. Es decir, no se va a quedar mal al día siguiente. Esas serían las precauciones y contraindicaciones del comportamiento. Y luego puedo obtener ideas del tratamiento, puedo obtener direcciones del movimiento y puedo ver si hago un cuadro clínico específico, ¿vale? Que, como hemos visto, a nosotros no nos importa tanto este diagnóstico específico. A los pacientes les encanta que, oye, ¿por qué me duele aquí? Y al final ellos solo ven contracturas, tendinitis y esguinces, no ven nada más. Y como si hubiera solo otros diagnósticos en la vida, ¿vale? Entonces, fijaos, si le duele al abrocharse el sujetador, nos está diciendo el movimiento mano-espalda, es decir, llevar la mano detrás, va a estar limitado por que haya rigidez o dolor. Por ejemplo, dormir sobre el lado derecho significa que cuando comprime su hombro va a tener dolor. Levantar el miembro superior nos está hablando de que la flexión o la ABD pueden estar implicadas. Y fijaos, aspectos de su vida, peinarse, vestirse, desvestirse, están afectados. Por lo tanto, esto es importante para esta paciente posiblemente. Eso sería lo que tiene que ver con las direcciones de movimiento y lo que tiene que ver con la clasificación internacional del funcionamiento. Por lo tanto, con este comportamiento obtendríamos toda esta información, que es muy relevante. Ahora, nos vamos a la siguiente parte, que sería la historia actual y pasada del problema de esta paciente. El síntoma 1, que recordamos que es el dolor en el área del deltoides, que cuando aumenta se va hacia el brazo, a la cara lateral, nos cuenta que lleva 1 mes y medio con este problema. La causa, esto no nos lo dice la paciente, esto se lo tenemos que preguntar.
Por ejemplo, ¿a qué asocias este dolor? ¿Por qué crees que tienes este dolor de hombro? Y a veces se quedan sin hablar. Entonces tienes que hacer preguntas a veces en este sentido. Empiezas con una pregunta abierta, pero luego muchas veces tienes que hacer alguna pregunta cerrada. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber si ha habido un traumatismo. En este caso no recordaba ningún momento puntual, un pinchazo o un movimiento brusco o un golpe, nada. Y lo interesante es que en los meses previos a la aparición del problema no refiere cambios en el uso. ¿Qué es un cambio en el uso? Todo lo habéis experimentado. El año pasado, en febrero o enero, hay gente que hacía actividad física. Llegó el confinamiento, todo el mundo en casa. Eso, pasar de hacer mucha actividad física a hacer nada o poca, puede suponer la aparición de un problema. Y también lo vimos cuando pasó el confinamiento. Por ejemplo, he tenido muchos corredores que, claro, en el confinamiento en casa es difícil correr. Pero muchos, los que tenían rodillo, hacían rodillo, otros hacían sentadillas, seguían protocolos en YouTube alucinantes de 3000 flexiones. Esto lo hacía la gente en el confinamiento, alucinante, pero no corrían. Y cuando nos dieron la libertad para salir a la calle, el primer sábado, el corredor que hizo, a correr 1 hora. Y he visto pacientes con problemas en el tendón de Aquiles, rodillas con derrame intraarticular. ¿Por qué? Porque ese cuerpo se ha desacondicionado la carrera. Es decir, ha habido una disminución del uso en relación a la fase inicial antes del confinamiento. Y esto provoca aparición de problemas. Sin embargo, en esta paciente no nos cuenta o nos dice que en los meses previos a la aparición del problema, pues había un cambio en el uso. Ahora, cuando le preguntamos cómo está ahora en relación a hace un mes y medio que apareció el problema, dice que está algo peor. Cuando le preguntamos si esto lo ha pasado una vez, nos dice que no, que es la primera vez que tiene síntomas del hombro con 50 años. Esto es relativamente raro. ¿Raro por qué? Esto podría ser una bandera roja. Primero, aparece de forma espontánea y es la primera vez. Generalmente los problemas de hombro suelen aparecer en torno a los 40 años, ¿vale? Pero son hipótesis. Una bandera roja no dice nada. No nos quiere decir, cuidado, hay que tener cuidado porque a ver si va a tener algo más serio. Hay que estar tranquilos. ¿Por qué? Porque el dolor es mecánico. Y cuando el dolor es mecánico es algo muy importante. Otra cosa es que aquí nos dijese que da igual el movimiento que haga, que le duele todo el día, que es un dolor constante. Si el dolor es constante y no cede o aumenta con movimiento, más es espontáneo, la bandera roja es muy grande, ¿vale? Pero en este caso podemos estar tranquilos. Cuando le preguntamos si iba al médico, sí, por supuesto, tenía sanitas y este es uno de los problemas que tienen los pacientes. O sea, o llegamos o no nos quedamos cortos. O nos quedamos cortos o no llegamos. ¿Qué pasa muchas veces? Generalmente los pacientes con seguro privado pues van directamente al especialista y casi siempre te manda una prueba. Fijaos, hemos dicho al principio que lo más importante es la historia clínica, pero a mí me da miedito porque cada vez se utiliza menos la historia clínica. Hay muchos profesionales que solo mandan pruebas, que solo mandan pruebas y se centran en el diagnóstico de la prueba diagnóstica que se llama prueba complementaria. Y la palabra complementaria significa algo, significa que es complementario a algo y es complementario a la historia clínica, que es lo que no se suele hacer. Entonces, le mando una ecografía y aparecen 2 calcificaciones en el tendón supraespinoso derecho de 7 y 6 milímetros respectivamente. El problema no está aquí muchas veces. El problema es qué le explicas a tu paciente cuando aparece esa información. Entonces, esto, después de la resonancia magnética de la información, ella, una de sus creencias, un factor psicosocial, era que piensa que mientras no desaparezcan las calcificaciones, el dolor de hombro no va a mejorar. ¿Qué tiene que ver con uno de sus objetivos? ¿Veis? Un objetivo me dijo solo, ver si me puedes aliviar el dolor. ¿Por qué? Porque ella piensa que ella va a estar el resto de su vida con dolor de hombro, porque tiene calcificaciones. Y eso hay que explicárselo a los pacientes, que luego veremos que es parte del tratamiento. Y otro factor psicosocial es que debido a la situación que tenemos ahora, pues está teletrabajando. Es decir, no está en la oficina, trabaja habitualmente en una oficina 8 horas, pero ahora su oficina es su casa y trabaja más horas de las que trabaja la oficina. Y no había realizado nada de fisioterapia. Entonces, toda esta información de la historia actual y pasada la podemos interpretar. ¿Qué tipo de información sacamos de la historia? Mecanismos patológicos. Por ejemplo, el tejido. ¿En qué fase se debería encontrar el tejido? Pues lleva un mes y medio. Por lo tanto, la fase lógica sería subaguda.
Y esto, podéis decir, esto es una tontería como una casa, porque claro, es lógico, ya, pero imaginaos, esto en el hombro a lo mejor no es tan habitual, pero imaginaos una rodilla que está operada y os llega a los 4 meses, ¿vale? Fase, teóricamente, de remodelación, ¿no? Fase crónica. Y la rodilla sigue estando caliente. No cuadra, porque si está caliente significa que tiene signos de inflamación. Y sin embargo, debería estar en fase crónica. Por lo tanto, se te puede hacer pensar, por ejemplo, en un rechazo del material que le han puesto en la rodilla o de una infección. O sea, que no es algo tan insignificante. Es decir, tenemos que asociar la etapa en la que se debería encontrar el tejido con lo que luego me voy a encontrar en la exploración física. Es decir, si yo digo que mi paciente tiene una fase subaguda, no me debería encontrar signos de inflamación en la exploración física. ¿Ok? Después, en la historia, ¿qué información podemos sacar? Factores contribuyentes al problema y factores psicosociales. ¿Qué factores contribuyentes? Pues fijaos, teletrabajo, mucho tiempo sentada, es decir, sedentarismo, y factores psicosociales, pues muchas veces que esto todas las semanas es parte de mi trabajo, es intentar modificar las creencias de los pacientes, porque si piensas que mientras no desaparezcan las clasificaciones no hay nada que hacer, pues eso puede ser una barrera para la recuperación de nuestra paciente en este caso. Más información. Precauciones y contraindicaciones. ¿Qué precauciones y contraindicaciones puedo sacar de la historia? Por ejemplo, imaginaos que mi paciente se ha caído y tiene bastante dolor. Pues una precaución o contraindicación podría ser, ¿has ido al médico? ¿Te han hecho alguna prueba? Y a lo mejor tiene una fractura. Entonces, eso hay que derivarlo al médico, ¿vale? En este caso, lo de algo peor puede ser significativo, podría ser una bandera roja, pero yo os digo que podemos tener alguna bandera roja, pero es la suma de banderas rojas lo que me hace encender la bombilla, ¿vale? Muchas veces el estar algo peor puede ser por cosas que han hecho, a veces pueden tener un día o la última semana que a lo mejor utilizan más el hombro y están peor, ¿vale? Más interpretaciones. Pronóstico. Vale. El pronóstico parece bueno. Es la primera vez que tiene este problema, lleva poco tiempo, es decir, no lleva 10 años con el problema, entonces, a simple vista, recuerda que estos son hipótesis, no son verdades absolutas, son hipótesis. Por lo tanto, creo la hipótesis de que creo que el pronóstico es bueno en este momento. Y ya por último, nos vamos a ir a la última parte, que serían las preguntas especiales. Esta paciente pesa 60 kilos, tiene una altura de 1,7 metros, esto está mal, 170 centímetros, no kilos. Tiene un índice de masa corporal de 20,8, que es normopeso. La toma de medicación habitual hidroferol, porque tiene un déficit moderado de vitamina, que lo tenemos por aquí, déficit moderado de vitamina D, como yo o como la mayoría de personas. Antes no había déficit porque no se hacía analítica de la vitamina D, pero ahora parece ser que esto también es otra pandemia, el déficit de vitamina D. Luego, de medicación habitual está tomando en Antium 25 miligramos, 3 al día, cada 8 horas. Luego, de cirugías, vamos a irnos mejor aquí. Cirugías, una apendicectomía en la infancia. No ha tenido accidentes de tráfico, esto se lo preguntamos porque el cuello influye de forma a veces significativa en problemas de cuadrante superior. Tiene como enfermedad o problemas un déficit moderado de vitamina D, no tiene alergias. Y esto es muy importante preguntarlo porque hay pacientes alérgicos asmáticos que no te lo dicen y toman corticoides. Y el corticoide, si lo tomas de forma continua, puede hacer que haya fragilidad ósea. Entonces, si vas a manipular o vas a movilizar, por ejemplo, un tórax de forma enérgica, esto hay que saberlo, porque si consume corticoides de forma crónica o muchos años, es un factor, es una precaución para bajar la intensidad de mi exploración. Y luego, no fuma ni bebe alcohol. Por lo tanto, son factores buenos de estilo de vida. No fuma, no bebe alcohol, no está obesa, pero el problema que tiene esta mujer es que no hace nada también de actividad física, está todo el día sentado. Por lo tanto, ¿qué información puedo obtener de las preguntas especiales? Principalmente información sobre precauciones y contraindicaciones. Como he dicho antes, si hubiera consumido corticoides sería una precaución. Y los factores contribuyentes. ¿Qué puede ser un factor contribuyente de las preguntas especiales? Pues fijaos, imaginaos que como enfermedad aquí tiene diabetes tipo 2.
pues sabemos que los pacientes con diabetes tardan entre 4 o 5 veces más en recuperarse de un problema de hombro, por ejemplo. O tienen un problema de hipertensión arterial, un problema de tiroides. Las alteraciones del tiroides, la diabetes, la hipertensión arterial, la obesidad son factores contribuyentes para la persistencia del dolor. Por lo tanto, son factores que debemos tener en cuenta cuando hacemos una historia clínica. Por lo tanto, ya tendríamos nuestra anamnesis. Parece que dura 3 días la anamnesis, pero esto se hace, en este caso, tardé algo menos de 10 minutos, ¿vale?, en hacer esta anamnesis. Vamos a seguir con nuestra exploración, con nuestra presentación en PowerPoint. Entonces, después de la anamnesis, hemos dicho vamos a planificar, ¿vale? Es decir, no hacemos test aquí a casquiporro, sino que tenemos que decidir qué es lo que vamos a hacer. Esto generalmente ya os he dicho que se hace de forma automática cuando tienes experiencia, pero al principio hay que hacerlo sobre papel para que luego se automatice esa forma de pensar. Entonces, ¿qué hacemos con la planificación? ¿Para qué planificamos? Primero, tenemos hipótesis, que ya hemos visto qué tipo de hipótesis. Después, hacemos una anticipación de resultados. Esto es jugar a ser mago. Esto solo lo puede hacer un experto. ¿Por qué? Imaginaos, si mi paciente tiene un problema de hombro, entonces va a tener dolor o rigidez con los movimientos de hombro. Parece de perogrullo, pero es así. Esto sería anticipar lo que va a pasar. Es decir, si hago esto, va a pasar esto. Y esto solo lo puede hacer un experto. También establecemos la dosis, es decir, ¿cuántos test voy a hacer? Voy a hacer muchos, voy a hacer pocos. Voy a trabajar con dolor, no voy a trabajar con dolor. ¿Por qué? Porque hemos dicho, imaginaos que si el problema es irritable, tengo que bajar la dosis. Porque si me paso, dejo al paciente o a la paciente fatal. 2 o 3 días. Y vamos a intentar evitar eso. Y por último, planifico para saber qué test voy a realizar. Entonces, primero, hipótesis. ¿Qué hipótesis tengo de Marisa? De esta mujer de 50 años con dolor de hombro. Precauciones y contraindicaciones. No hay ninguna, según mi punto de vista. Mecanismo del dolor principal, nociceptivo mecánico. Fuente, ¿de dónde puede venir el dolor de ese hombro? En el primer día, mi hipótesis principal es que viene del hombro, porque el primer día lo que hacemos en el concepto milanés, nos centramos, digamos, en un área. Entonces, nos vamos a centrar en el hombro, no vamos a explorar todo. Nos vamos a centrar en el hombro el primer día, pero tenemos en cuenta que puede venir de cervicales medias bajas, de torácicas altas. T2, T9 hemos dicho que tiene que ver con la inervación simpática del miembro superior y que puede influir en la persistencia del dolor, y también puede influir en las costillas. Y no estamos hablando de huesos. Las gafas de Maitland, cuando vemos un hombro, no es un hueso, es el hueso, el cartílago, el ligamento, los músculos, los tendones. Tenemos todo en cuenta, los nervios también, etc. Ahora, ¿qué factores contribuyentes presenta Marisa? Sedentarismo, porque imaginaos, está sentada 8 horas, hay que comer, hay que desayunar, hay que cenar, hay que dormir. O sea, la mayoría de pacientes no piensan en esto, pero muchos pasan el 90% del día que consumen el mínimo de energía para respirar, para que los pulmones se muevan, para que el corazón lata. Ya está, ahí se acabó. Y por lo tanto, mucho tiempo sentada. Ahora, ¿factores psicosociales presenta alguno? Pues mira, el primer día, teletrabajo, que eso, el que veréis muchos pacientes que están teletrabajando, que al final trabajan mucho, a veces niños en casa, es una locura. Y luego las creencias acerca de la resonancia magnética del diagnóstico médico. Es decir, esta paciente piensa que si no hacemos desaparecer las calcificaciones no hay nada que hacer. Luego, actividades y participación en las que tenemos que incidir. Pues vestirse y desvestirse, el aseo, recuerda que tiene problemas al peinarse, dormir sobre el lado derecho. El pronóstico, inicialmente, nuestra hipótesis es como un pronóstico. Y el tratamiento, pues las primeras ideas nos dice que hay que hacer educación, por ejemplo, sobre esa creencia que tiene o esas creencias, ejercicio y movilizaciones para normalizar el movimiento. ¿Qué más podemos planificar aparte de las hipótesis? Podemos anticipar. Si esta paciente, una regla así entonces, si esta paciente tiene un problema en el hombro, entonces anticipo que voy a reproducir los síntomas con la elevación y el mano-espalda. ¿Por qué? Porque me ha dicho que tiene problemas cuando se peina, y peinarse es elevar el brazo. O cuando se desabrocha el sujetador o se la brocha, que eso es mano-espalda. Ahora, los movimientos fisiológicos que espero que sean característicos o relevantes van a ser la elevación y la rotación medial. Algún movimiento como mínimo estará limitado, algún movimiento accesorio, perdón, de la glenohumeral estará restringido o limitado. Y posiblemente encuentre una simetría en la palpación. Es decir, si palpo el complejo del hombro o estructuras del complejo del hombro del lado derecho, tiene que ser claramente diferente el lado izquierdo, si realmente el problema viene de ahí. Eso sería la anticipación. Después, la dosis. Puedo provocar su dolor y varias veces. ¿Por qué? Porque el dolor es mecánico nociceptivo
y nos cuenta que cede rápidamente cuando provoca el dolor. Por lo tanto, ¿qué espero? Que si yo le provoco el dolor varias veces, espero que ceda. Aún así, cuando yo veo a un paciente el primer día y no conozco al paciente, aunque yo pueda provocar el dolor varias veces, no lo suelo hacer, ¿vale? Porque hemos dicho que es una hipótesis y la realidad la vamos a ver en la segunda sesión cuando venga. Es cuando vemos realmente esa hipótesis, porque la confirmación de hipótesis se va produciendo durante la exploración y los siguientes tratamientos. Y haremos test estándar sin sobrepresión. ¿Qué test? ¿Qué sería el procedimiento? Pues aquí tengo una lista de aspectos que voy a valorar el primer día, que están en negrita. Le voy a preguntar cuántos síntomas tiene en el momento de la exploración física. Voy a hacer una inspección rápida. Voy a pedirle movimientos activos del hombro, elevación, mano-espalda, rotaciones. Voy a hacer una palpación de qué, por ejemplo, puntos gatillo, hiperalgesia, etc. Voy a hacer una valoración de los movimientos pasivos, voy a hacer una valoración de los accesorios y voy a empezar con el primer tratamiento y al final voy a dedicar unos minutos a explicarle qué es lo que he visto y qué es lo que espero, ¿vale? Que eso les encanta a los pacientes. Ahora, ¿por qué hago una exploración física? Fijaos, para confirmar. La anamnesis sirve para crear hipótesis, principalmente, y la exploración física, junto con el tratamiento, nos ayuda a confirmar. Esto es muy importante. Después, ¿qué voy a intentar? ¿Puedo reproducir síntomas? Por ejemplo, voy a intentar estresar el hombro de esta paciente para asegurarme de que el problema esté en el hombro y voy a encontrar asteriscos. Igual que la anamnesis, tenemos asteriscos ¿para qué? Para medir la evolución de mi paciente. También voy a obtener información la más relevante de la exploración física para utilizarles como parámetros para medir. O sea, fijaos, no solo nos basamos en la intensidad del dolor, sino tenemos un montón de asteriscos de la anamnesis, a veces hay cuestionarios, asteriscos de la exploración física, y esto sí que nos da, digamos, una visión mucho más global de nuestros pacientes. Vamos a ver qué direcciones de movimiento están implicadas, vamos a valorar, esto es dolor, resistencia, espasmo, pero vamos a valorar de forma cuidadosa y analítica el movimiento para ver la normalidad del movimiento, vamos a ver si hay factores contribuyentes y vamos a planificar el tratamiento. Entonces, nos vamos ahora a la exploración física de Marisa. Los síntomas, cuando le exploramos en el momento, tenía el síntoma de dolor de hombro, el síntoma de hombro era una molestia. ¿Vale? A veces no hace falta poner un número. El paciente te dice un adjetivo, genial, molestia. En la inspección rápida vimos una posición adelantada de la cabeza, 9 centímetros en relación a la pared, con una hipercifosis torácica. Bien. Después hicimos los movimientos del complejo del hombro. La flexión de hombro era de 163 grados y aparecía el dolor de hombro. Y a nivel de calidad, cuando le pedimos que levante los dos hombros a la vez, vemos que la cintura escapular derecha ascendía, estaba más elevada que la izquierda. La rotación lateral también provocaba los síntomas, con el brazo pegado en el cuerpo, tenía 45 grados y aparecía el síntoma del hombro, y en el movimiento mano-espalda solo llegaba más o menos a las lumbares bajas y aparecía el síntoma 1. Es decir, confirmamos nuestra anticipación de resultados. La flexión y el mano-espalda reproducen los síntomas de Marisa y además están limitados. En este caso, dolor o resistencia, no lo sabemos. Después, hacemos los movimientos pasivos del hombro y vemos que la rotación medial en ABD de 90 grados es de 15 grados y aparece el síntoma 1 y tiene un déficit de 60 grados en relación con el izquierdo. Es decir, la movilidad de la rotación medial en ABD de 90 grados está limitada. La rotación lateral en ABD de 90 grados es de 90 grados, pero sin embargo aparece el síntoma 1, es decir, más o menos la media, aunque siempre hay que verlo en cada paciente, son 90 a 100 grados. Ella tiene 90 grados, aparece el síntoma 1, pero si hago un movimiento antero-posterior sobre la cabeza del húmero, el síntoma 1 desaparece, 0 de 10. Que esto a veces tiene que ver, no lo sabemos, puede tener con laxitud anterior de hombro, ¿vale? Y la flexión horizontal, que la media son 30 grados aproximadamente, tiene 15 grados y además aparece el síntoma 1. Es decir, la rotación medial, la rotación lateral y la flexión horizontal están limitadas y además aparece el síntoma 1. Además, tiene hiperalgesia en el área del trapecio superior infraespinoso derecho, es decir,
Por ejemplo, punto gatillo, si os gusta, si habéis hecho el curso punto gatillo, lo podéis llamar punto gatillo. Yo cada día utilizo menos la palabra punto gatillo, pongo hiperalgesia, porque la hiperalgesia es un hecho y el punto gatillo es una interpretación. Y luego hago los momentos pasivos. El momento antero-posterior del húmero en AV de 90 grados está limitado. Sin embargo, el PA, el momento contrario, el momento posterior anterior del húmero es normal. Es decir, esto es un cajón anterior. Es decir, no hay un cajón anterior. Fijaos, si cuando hago un momento antero-posterior se reduce el síntoma 1 en la rotación lateral, me puede hacer pensar que hay laxitud anterior. Entonces hago este test, que es un accesorio, que es el cajón anterior, para ver si hay un exceso de laxitud. Y el test es negativo. Por lo tanto, ya tengo la exploración física. Y cuando tengo la exploración física, generalmente en el concepto Maitland hacemos a la vez todo. Exploración física y tratamiento. Ya comienza el tratamiento. Entonces, solo he puesto 2 tratamientos de esta paciente. Vamos al primer día, que es el 12 de febrero de este año. Primer tratamiento. Para hacerlo más ordenadito, tenemos aquí los asteriscos, es decir, ¿qué es lo que voy a basarme yo para, en Marisa, medir su evolución? Pues los asteriscos que me ha marcado en el comportamiento, que son todos estos, que los hemos visto antes. Ahora, pongo todos los síntomas de la exploración física también que voy a medir, ¿vale? Aquí he puesto varios, pero generalmente utilizamos 3 o 4. Tenemos que elegir 3 o 4, ¿vale? Que es lo que yo he explorado y que quiero que cambie, porque esto es la parte subjetiva, que es lo más importante, porque yo puedo cambiar aquí, pero si no cambia la parte subjetiva, el paciente se va a buscar otra clínica o ver a otro sitio. Y luego el tratamiento del primer día. El tratamiento del primer día es en 90 grados de escapsion, que es, en vez de una BD pura, es una elevación en el plano de la escápula, es decir, unos 30 grados más o menos por delante del plano frontal, pues sería, eso sería escapsion en 90 grados, hago un movimiento antero-posterior, más o menos en el área de la cabeza del húmero derecho, y rotación medial grado 4. Nosotros en el concepto Maitland lo que hacemos es definir intensidades, son como marchas, tenemos 5 grados, generalmente de menor a mayor intensidad de tratamiento, de forma general, vale, grado 5 sería la manipulación, y lo hago SP, que es sin pain, que es latín, 5 minutos. Esto es muy típico de Maitland también, esto es un tratamiento de prueba, generalmente es un tratamiento entre 3 y 5 minutos, ¿para qué? Para saber si vamos en la dirección correcta. Y hemos visto los principios del concepto. Hemos visto 1, que era el razonamiento clínico, 2, que era el brick wall, 3 era, por ejemplo, la valoración. Nosotros nos volvemos locos con la valoración. Estamos haciendo valoraciones constantes porque es la forma en la que nos guiamos para saber si vamos en la dirección correcta. Entonces, ¿qué valoramos? Pues fijaos, valoramos esto, estos asteriscos y estos asteriscos. Entonces, así sabemos si vamos en la dirección correcta. Como estos asteriscos muchas veces no los podemos ver hasta el día siguiente, pues esto también es importante en la primera sesión. Entonces, yo hago este tratamiento del húmero, 5 minutos, y lo que hago inmediatamente, estas 2 barritas, es revaloro y mejora la movilidad del hombro en todas las direcciones, tanto la pasiva como la activa, excepto el mano-espalda en la activa. Entonces, como ha habido un cambio, ¿qué tengo que hacer? Continúo. Ahora hago otro bloque, hago el mismo tratamiento porque ha habido un cambio, pero ahora en vez de hacerlo 5 minutos lo hago 15 minutos. Es decir, en total he hecho 20 minutos y vuelvo a revalorar. Más mejoría, incluso mejora algo el mano-espalda. Finalmente acabo la sesión con educación. Por ejemplo, es muy importante explicar la relación daño que aparece en la resonancia con el dolor o con el poder vestirte o desvestirte, y le mando un ejercicio activo para mantener la movilidad ganada, que es sencillito. Movilidad activa en elevación y mano-espalda, 10 repeticiones cada hora o 2 horas. Ese es el tratamiento inicial del primer día. Ahora, en la planificación del día siguiente, ¿vale? Nosotros planificamos los siguientes tratamientos. Entonces, esto es muy típico también de Maitland, es el screening. ¿Qué consiste el screening? Es hacer una valoración intensa de otras estructuras que pueden estar implicadas en el problema de la paciente, en este caso de Marisa. Entonces, el primer día hemos visto el hombro y en función de cómo venga el día siguiente nuestra paciente, realizaremos el mismo tratamiento o cambiaremos de área, porque hemos dicho que en el concepto Maitland el primer día nos centramos en un área, no hacemos una exploración de 20 áreas a la vez, ¿vale? Entonces, en función de cómo venga nuestra paciente Marisa el día siguiente, haremos una cosa u otra, pero generalmente lo planificamos en 3 sesiones. ¿Por qué es importante planificar? Porque cuando el paciente viene bien, todo genial, pero si el paciente viene mal, a veces te pueden las emociones y puedes cambiar tratamientos en un momento o haces 1000 tratamientos a la vez.
Entonces, es muy importante tener varios planes. Yo generalmente me hago 3 planes. Uno, si el paciente viene mejor, otro, si el paciente viene peor y otro, si el paciente viene igual, de forma habitual. ¿Para que en función de una mejora u otra, hago plan A, plan B o plan C? ¿Vale? Ahora vamos al segundo tratamiento. El primero fue el 12, el segundo fue el 16. Nos vamos al segundo tratamiento. Cuando preguntamos a Marisa cómo está, ¿vale? Utilizamos esta escala de impresión de mejoría global, que es una escala validada, ¿vale? Que es una escala de Likert en 7 puntos y la paciente está un poco mejor. Entonces, venía un 20% mejor. Como viene un 20% mejor, para mí no es una mejoría relevante. Entonces, fijaos, esto es muy interesante. Viene dolor en el hombro. El dolor aumenta con movimientos de hombro. En la exploración física veo que hay movimientos limitados de hombro, pero sin embargo, habiendo hecho un tratamiento en el hombro, apenas ha mejorado solo un 20%. Dice que la mejoría la tuvo inicialmente, pero al día siguiente desapareció. Esto pasa muchas veces. Que un paciente se vaya bien de tu clínica no significa que eso sea para el resto de su vida. Hay que valorarle a los días para saber cómo ha mejorado, si se ha mantenido esa mejoría que hemos obtenido en el momento o ha desaparecido. Entonces, igual, tenemos que revalorar estos asteriscos, ¿vale? Para saber si nuestra paciente está mejor. Después, objetivamente, valoramos nuestros asteriscos de la exploración física y, en este caso, como viene un poco mejor, plan B. El paciente viene un poco mejor o apenas ha habido cambio. Entonces, no me quedo en el hombro y ahora valoro otro área. ¿Cuál? El área C4-T4. ¿Por qué? Varios motivos. Primero, la paciente, recordad que tenía un síntoma en el área del trapecio derecho, ¿vale? Que era el síntoma que estaba en azul, que era el síntoma número 3. Fijaos, síntoma número 3, que era este. Aparte, en la exploración física vemos esto. Fijaos, posición adelantada de la cabeza, hipercifosis torácica. ¿Vale? Esto, a veces en la exploración física vemos factores contribuyentes. ¿Bien? ¿Y qué más información? Generalmente trabaja en oficina, aunque estaba teletrabajando, y trabaja sentada. Por lo tanto, eso me hace pensar, hipotéticamente, que ese área puede estar influyendo en el dolor de Marisa. Entonces hacemos un screening, que son test que enfatizan o estresan esa zona C4, T4, cervical baja, media baja y torácica alta, y encontramos que la rotación cervical derecha son 70 grados, está algo limitada, con una molestia en el ángulo superior del cuello. Es decir, no reproduzco el dolor del hombro. Cuidado con esto. Esto se llama signo comparable, ¿vale? Y como es un signo comparable, le ponemos un asterisco. Y el movimiento accesorio unilateral posterior anterior derecho, el PA unilateral derecho, en T1, T4, con una intensidad bastante elevada, aparece dolor local. Tampoco reproduzco el dolor de hombro, pero sin embargo encuentro un dolor local. Y esto es muy relevante, porque lo que intento con el screening es encontrar asimetrías entre el lado izquierdo y derecho. ¿En qué? En movilidad, en hiperalgesia cuando hace la palpación, por ejemplo, en el área, por ejemplo, del trapecio. Intentamos buscar asimetrías y si esa zona está implicada, generalmente la zona o el área, digamos, de donde está el problema, en este caso el lado derecho, generalmente va a haber más restricción o más molestias locales. Entonces, como encontramos esto, hacemos un tratamiento que consiste en hacer lo mismo que hemos encontrado alterado en la exploración, que eso es parte del concepto Milano, es un principio del tratamiento, utilizamos o que tratamos aquello que encontramos en la exploración física, por lo tanto, siempre va a ser un tratamiento individual porque hasta que no explore un paciente no sé lo que me va a encontrar, ¿vale? Que ese es otro de los principios, los tratamientos buscamos normalizar movimiento, siempre dentro de un concepto biopsicosocial, ¿vale? Y en este caso utilizamos lo que hemos encontrado en la valoración, utilizamos un tratamiento de prueba, 5 minutos, y qué casualidad que hay mucha más mejoría que con el tratamiento de hombro. Entonces, ¿qué hacemos? Si después del screening me encuentro más mejoría, no vuelvo al hombro, sigo con ese área. ¿Y qué hago? Lo mismo más tiempo, porque esto es así. Si tú con 5 minutos cambias algo, con 10 o 15 más lo cambias mucho más. Esto es así, esto no viene en ningún libro, esto se llama experiencia clínica. Entonces, si hacemos esto, 15 minutos, mucha más mejoría, pero
revaloro el hombro. A mí me da igual que gire más el cuello. Lo importante es que mejore su hombro. Entonces, al haber más mejoría, revaloro el hombro. Y como ejercicio activo le enseño una extensión a nivel torácico con fulcro para que la haga 4 minutos 2-3 veces al día. Bien, esto sería 2 primeros tratamientos de Marisa y ahora nos vamos a las conclusiones del caso. La primera, para mí, la historia clínica, ya lo dice Ángel, es el instrumento más poderoso del que dispone un médico y yo digo que también del que dispone un fisioterapeuta y nos ayuda a ganar tiempo porque hay muchos profesionales que piensan que hacer historia clínica es perder el tiempo, pero vamos a ver, si es que hay evidencia científica, si es que esto no tiene por dónde cogerse, si la ciencia nos dice que lo más importante es la historia clínica, que nos ayuda a mejorar el diagnóstico entre un 70-90%, ¿cómo no vamos a hacer historia clínica? Si es que hay que hacerlo. Nos ayuda a ganar tiempo porque te hace resolver los problemas mucho antes. El tema es que ahora mismo no se valora cuánto tardas en resolver un problema. Tú puedes ir con un esguince de tobillo y una clínica te hacen 20 sesiones y otras clínicas para conseguir el mismo resultado te hacen 3 sesiones. Esa es la realidad. Entonces, te ayuda a ganar tiempo y ayudas a que el paciente no se gaste la pasta. Ahora, si tú quieres ganar mucho dinero, no hace falta hacer historia clínica. No es necesario. Otro aspecto importante, el diagnóstico de fisioterapia no tiene nada que ver con el diagnóstico médico, son complementarios. Yo no me pego con ningún médico, cada uno hace su trabajo. El médico hace el diagnóstico médico, yo hago mi diagnóstico de fisioterapia. Así que genial, se complementan, no hay que pegarse con nadie, hay que trabajar en equipo, que es lo importante. Después, no hay que asumir. Fijaos, esta paciente parecía un problema de hombro, y es un problema de hombro parece ser, pero el dolor se ha modulado mucho más tratando la columna cervical baja y la zona torácica alta que tratando el hombro. Por lo tanto, no hay que asumir que es un error de razonamiento, hay que crear hipótesis, hay que confirmarlas o rechazarlas, siempre, en todos nuestros pacientes. Después, otra conclusión, la revaloración es la guía. ¿Por qué? Porque es lo que nos dice si vamos en la dirección correcta o no vamos en la dirección correcta. Y para eso tenemos que medir. ¿Qué medimos? En la anamnesis tengo que ver qué es lo que está afectado de esa persona, tanto a nivel de actividades como participación. Y luego en la exploración física tengo que medir aquello que está fuera de la norma para saber si voy en la dirección correcta. Después, importancia del screening. No centrarse siempre en lo mismo. A mí me ha dado muchas alegrías y muchas sorpresas. Esta paciente que parece un problema claramente de hombro, con todo a favor, dolor en el área del deltoides, con movimientos de hombro que reproducen el dolor, exploración física muy clara, vas al hombro y mejora un 20%, y luego te vas a la columna torácica y mejora mucho más. Esto a veces es alucinante, pero es así. Por eso, en el concepto Melan no mezclamos, no tratamos 20 áreas a la vez, nos centramos en una. Esto te da el control de tu paciente, porque sabes lo que funciona y lo que no funciona rápidamente. Y por último, la importancia de la planificación. Hay que planificar, hay que tener varios planes. Si el paciente viene mejor, si el paciente viene igual, si el paciente viene peor, tienes que tener claro qué le vas a hacer. No lo dejes para cuando venga, porque como venga peor, pues muchas veces nos hacemos caquita y tomamos decisiones erróneas. Porque las emociones muchas veces hacen que utilices el razonamiento intuitivo. Ya hemos dicho que esto da lugar a error. Y ya lo dijo Einstein en relación con la planificación y el screening, que si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Por lo tanto, si intentando tratar el hombro no mejoras a tu paciente, no sigas en el hombro, no le des 10 sesiones más en el hombro, cambia algo, haz el plan B, haz el plan C, haz el plan D, para ver si consigues un resultado diferente. Pues nada, esto ha sido todo el webinar sobre historia clínica y razonamiento clínico, y ahora pues espero vuestras preguntas o sugerencias. Muchas gracias. Gracias a ti. Pues abrimos turno de preguntas. ¿Se me escucha? Sí. Vale. Bueno, mientras se van animando los participantes, tenemos el chat habilitado para, ¿vale? Para que vayáis escribiendo vuestras preguntas. En esta aplicación, este sitio web de Reasoning Fisios, de razonamiento, me fijé que también ponía agenda. ¿También serviría para gestión de agenda o solo recogida de historias clínicas? Pues mira, es muy interesante porque cuando diseñamos
yo me doctoré con el software. Entonces, la idea inicial es un software para facilitar el razonamiento clínico, historia clínica. Pero ¿qué pasa? Esta es la realidad de España, ¿eh? Yo no sé de otros países. El software también lo vendemos. Pero a la gente no le interesa la historia clínica ni el razonamiento clínico, le interesa la gestión. Entonces, hemos tenido que invertir desde el año 2017 hasta 2021 el dinero en la gestión de la clínica, porque si no, no vendríamos ni un software. Entonces, ahora ya hay muchas clínicas que lo están utilizando y esto nos ayuda a obtener más dinero para invertirlo ahora en lo que realmente, para lo que realmente es el diseño de los beneficios, que es mejorar el razonamiento clínico, la historia clínica. Y esa es la idea. Lo que queremos utilizar en la historia clínica, utilizar la inteligencia artificial para que el software nos ayude a tomar decisiones mucho mejores. Y es donde ahora vamos, a finales de este año, empezaremos a invertir el dinero en lo que realmente me encanta, que es el razonamiento clínico y la historia clínica. Pero gestionas la clínica integralmente, puedes hacer todo con el software. Suponía que habría sucedido algo así. Sí, sí, es alucinante. Eso al final es la realidad de España. Sí, sí, me lo creo. La gente cuando te llama solo te pregunta ¿tienes agenda? ¿Se integra con Google Calendar? Y yo digo, madre mía, sí, eso es importante, vale, muy bien, pero ¿haces historia clínica? ¿Preguntas a tus pacientes? O cuando llegan tus pacientes los tumbas directamente a la camilla. Y realmente es alucinante porque te llegan pacientes y te dicen, es la primera vez que firmo un consentimiento informado, yo me quedo alucinado, digo, ¿la gente no pide consentimientos informados? O directamente antes de sentarse se empiezan a quitar la ropa. Eso te quiere decir, cuando un paciente se quita la ropa de primeras es porque en otros sitios hacen eso. O sea, realmente llegan y se quitan la ropa. Entonces, pues bueno, yo estoy en contra de este tipo de fisioterapia. Yo creo que no representa una buena fisioterapia y creo que hay que incidir en las universidades mucho más en este instrumento tan potente. No es que sea partidista, es que realmente yo no estoy vendiendo nada, es que me lo creo. A lo mejor me estoy equivocando, pero me lo creo claramente 100%. Coincido. Vale, tenemos por aquí primera pregunta. No, tenemos. Bueno, hay agradecimientos. ¿No tienes acceso al chat o puedes leerlo? A ver, lo que pasa que, a ver, ¿dónde me voy? Porque claro, estamos al principio, a ver. Podéis saber, aquí. Muchas gracias, genial como siempre, todo muy claro, gracias, excelente seminario, me ha encantado, gracias. Muchas gracias, Ladis, desde Canarias, si todo cuadra bien, nos veremos en mayo. Hola, ¿es frecuente que testes otra zona, en este caso dorsal, y sin reproducir el síntoma 1, el del hombro, pero después tratas un poco la zona y mejora el dolor? ¿Cómo? Perdona, a ver, ¿qué no? Si cuando testas el tórax, aunque no encuentres síntomas, lo tratas igual por si mejora el dolor. O sea, es frecuente que testes otra zona, en este caso dorsal, y sin reproducir el síntoma, el del hombro, pero después tratas un poco la zona y mejora el dolor. Eso es lo habitual. O sea, lo habitual es que, por ejemplo, en un dolor de hombro, en este caso, como el de Marisa, lo habitual es que tú te vayas al tórax y no reproduzcas el dolor de hombro. Cuidado. O sea, lo que haces a veces es que reproduces el dolor local. Entonces, cuando el screening es muy interesante, que ahora con las investigaciones que hay sobre la sensibilización central, esto es muy interesante, porque cuando tú tienes un problema de hombro, a veces, con el paso del tiempo, se van a sensibilizar estructuras inervadas por segmentos que inervan ese hombro. Por ejemplo, el hombro está inervado por C4, T4, por ejemplo, entre otras estructuras. Entonces, estas estructuras se pueden sensibilizar y es muy habitual que se sensibilicen primeramente las del lado del problema. Esto es muy interesante. Entonces, ¿qué te vas a encontrar? Te vas a encontrar un aumento de la rigidez o del tono en esa zona e hiperalgesia en esa zona, pero no reproduces el dolor de hombro, eso es raro. Lo que vas a ver es que si tú comparas el lado izquierdo y el lado derecho, el lado izquierdo puede ser normal y el lado derecho te vas a encontrar dolor local. Entonces eso te está diciendo, cuidado, no hay solo sensibilización en el hombro, sino también una sensibilización a nivel cervicotorácico. Entonces, ¿qué haces? Incides en esa zona para intentar modular el dolor de hombro. Y a veces consigues cosas espectaculares, porque lo que está claro es que si sigues un plan, el plan A, y no funciona, lo que dice Einstein, no sigas con el plan A, te está fallando. Y es muy humano, pero yo veo muchas veces 15 sesiones, lo mismo. ¿Y cómo estás? Estoy igual, pero vamos a ver. Vale, venga, vamos a darle 2 oportunidades más a la misma zona. Si no cambian 3 sesiones, no te va a cambiar en 350. Te va a cambiar por el paso del tiempo, pero no realmente por realmente tu tratamiento. Entonces, aquí no hay magia, es generar hipótesis, no asumir nada, intentar obtener información para intentar luego, pues, confirmar esas hipótesis. O sea, es que muchas veces hasta que no tratas a una persona,
no sabe realmente la verdad, digamos, del tratamiento. Bien. Gracias, gracias, Gladys. Muy bien explicado. Para los que hemos terminado la formación de IMTA hace tiempo, siempre es útil. Gracias. ¿Hay posibilidad de tener la presentación del webinar? No sé, lo que va a estar es el propio webinar disponible. No sé, creo que es solo para los inscritos, no sé cómo lo haremos. Antes estaba para todo el mundo, pero creo que estamos reajustando. Está grabándose y habrá posibilidad de volver a verlo. Ya, bueno, ya os Por mi informaré. parte no hay problema, que esté libre, o sea, que es una decisión vuestra. O sea, Vale, como si lo ve todo el mundo, me da igual, o sea, que no es algo, para mí no es un problema. vale, vale. Pues, el cambio de hábitos de vida en el paciente es importante porque aunque mejoremos dolor o patologías específicas, si tu paciente hipotética con trabajo, si tu paciente hipotética con Puedo, teletrabajo, puedo contestar a esto. vale, Claro. Por eso en las hipótesis, dentro de las hipótesis existen los factores contribuyentes. Y en el caso de esta chica, por supuesto, que uno de ellos era el sedentarismo y otro es el estar mucho tiempo sentado. Entonces estoy completamente de acuerdo. Al final, sobre todo en dolor persistente, es muy importante el estilo de vida. Es que es vital. O sea, no lo digo yo, lo dice la ciencia. Todo el tema de la comorbilidad, enfermedades asociadas, como la obesidad, la hipertensión, la diabetes, el estilo de vida, fumar, beber alcohol, la alimentación, el sueño, que es muy importante. Ahora ha salido un estudio con Massive Learning, que es lo que quiero hacer yo con Reson Infisios, por ejemplo, que en dolor persistente el sueño es el factor más importante, más que los factores mecánicos. Entonces, son aspectos que hay que preguntar y dentro de lo que puede un fisioterapeuta, pues algunas cosas podemos hacer, pero hay que trabajar en equipo, es que no hay otra, tienes que tener amigos especialistas en otros campos que te puedan echar una mano, pero yo estoy de acuerdo que esta paciente tiene que hacer un cambio en hábito de vida, que es lo más difícil de hacer. Intentar que una persona que fume deje de fumar. Intentar que una persona obesa que empiece a comer mejor y que haga actividad física. El que no hace nunca actividad física, que lo empiece a hacer. Esto es muy importante y es lo más difícil para mí de la fisioterapia. Animar al cambio de hábito, al cambio de conducta. Pero estoy completamente de acuerdo con Jeremy Margarita, Julio Rivera. hay otra pregunta en el apartado de preguntas y respuestas de José Moret. Intento hacer razonamiento con otro programa de gestión. Me ha gustado el que has enseñado. Tengo el primer nivel de Medland y me vuelvo loco con el que tengo. Me pregunta, ¿vas escribiendo esto durante la sesión? ¿Tienes tiempo? ¿Te dejas tiempo? Sí, lo que voy haciendo es yo me pongo el ordenador encima y la entrevista la voy haciendo a tiempo real, ¿vale? Y luego ya lo que hago es, después, dejo el ordenador, el paciente se desviste si es necesario y hago la exploración. Los aspectos más relevantes los voy apuntando, pero al final apunto los 5 o 6 más relevantes. Porque si no los apuntas, se olvida. Es así. Me pasa una vez, o sea, si estás muy liado, hay una llamada entre medias y luego por la noche te tienes que acordar de lo que has hecho. Yo ya se me olvida hasta lo que hice ayer. Entonces, intento, en la medida de lo posible, los 4 o 5 aspectos más relevantes los apunto en el momento, porque tardas un minuto. Realmente no pasa nada porque apuntas en un momento y ya está. Es un minuto el que vas a tardar. Y claramente el tratamiento después de la sesión hay que dejarse algo de tiempo para apuntar, porque si lo dejas para el final, pues a veces se te puede olvidar o realmente no te acuerdas. Y si el paciente mejora, tienes que hacer el mismo tratamiento. Entonces, si no lo has apuntado y te viene a la semana y dice, me fue genial, y tú dices, uy, ¿qué le hice hace una semana? No me acuerdo. Eso no puede ser, ¿no? También por respeto al paciente, que es el que te está pagando. Por ejemplo, en mi caso, que me pagan. Al final tienes que obtener, o sea, es una cuestión de ser profesional. Pero realmente yo en los cursos que hacemos del concepto Mailand ves las dificultades que hay a la hora de realizar una historia clínica. Es bestial. Y gente con mucha experiencia, que a lo mejor lleva 15, 20 años. Pero claro, la forma de mejorar la historia clínica es hacer historia clínica, no hay otra forma. Ni leyendo libros, ni leyendo artículos. Si quieres mejorar la historia clínica, hay que hacer historias clínicas y cada vez será más fácil. Y yo lo que digo, yo cuando terminé la carrera, llevo ya casi 20 años trabajando, cuando terminé la carrera, solo hacía masaje y estiramientos y necesitaba 1 hora y cuarto. 1 hora y cuarto. Y yo ahora a la media hora digo, ¿y qué le hago yo a este paciente ahora? Sí, ya he hecho lo que tenía que hacer. Es decir,
con el tiempo lo que vas consiguiendo es que acortas los plazos para llegar a la misma solución. Esto es muy interesante. Y realmente es un poco pesado porque hay gente que dice, joder, pero es que esto es muy difícil. Ya, pero es que es inicialmente, pero luego disfrutas de la fisioterapia. Que hay mucha gente desmotivada con la fisioterapia. Empiezas a disfrutar porque disfrutas porque cada paciente es diferente, empiezas a anticipar lo que va a pasar, empiezas a ser rápido, ver la solución súper rápido y eso es muy interesante. Y es cuando dices, esto mola, ¿eh? Esto realmente es lo que yo buscaba. Pero inicialmente es duro, yo sé que es duro, pero yo siempre digo, sigue, que lo vas a conseguir. Al final vas a llegar al mismo punto, nadie es Superman, todo el mundo si sigue trabajando lo consigue. Tenemos aquí, ¿podría recordarnos los testes específicos de screening del hombro? Y después pone accesorios. A ver, los test específicos de screening del hombro o screening del hombro. Generalmente, mira, Eugenio, para que tú lo recuerdes, porque los test de screening no están validados científicamente. Entonces, tú siempre tienes que ver, a ver, ¿qué hace un hombro? El hombro generalmente sirve para coger cosas, ¿no? Elevadas, generalmente, y para llevarte la mano a la espalda. Entonces, casi siempre vas a hacer test activos y test pasivos. Y van a ser test cañeros. Entonces, siempre vas a hacer test en diferentes direcciones. Por ejemplo, puedes hacer un test aquí arriba, que es un cuadrante, y un test aquí abajo, que son direcciones diferentes. Y los test de screening son importantes siempre que encuentres algo, y algo que es una asimetría izquierda-derecha, si tiene dos partes, o si es columna arriba-abajo, por ejemplo, en función de tu experiencia, vas a hacer un tratamiento de prueba, intentando modificar esa restricción. Y si hay cambios después de esos 3-5 minutos, sigues con esa estructura. El screening no es solo valorar, es si encuentras algo, le metes caña. Y a veces es cañero, ¿eh? Para intentar producir un cambio y no quedarte corto. Nos pregunta también otra participante. Ha sido interesantísimo, de verdad. Me gustaría preguntar acerca de los test de seguridad cervical, arteria vertebral, ligamentos alares. En este caso clínico, ¿realizarías este tipo de test? Muchas gracias por la sesión. No, porque tú tienes que hacer test cuando tú sospechas de que hay ese problema. Entonces, un ligamento alar, por ejemplo, a ver, por ejemplo, en algunas patologías puede estar afectado en accidentes de tráfico. Yo, por ejemplo, es una pregunta que hago siempre sobre accidentes de tráfico o traumatismos importantes con pérdida de conocimiento. Si no hay sospecha de inestabilidad o un problema de insuficiencia del ligamento alar, yo no hago esos test. Solo si lo sospechas. Es decir, esto no es... En un paciente hemos visto que hay una lista de test. Puedes hacer 300 test a cada paciente, pero tienes que hacer los que a cada paciente le corresponden, no más ni menos. Entonces, en estos pacientes no. Otra cosa es, imagínate que esta paciente se presenta con mareo, con disfunción visual, porque al final los problemas de la arteria vertebral, esto es muy interesante, clásicamente nos han dicho que el paciente se presenta con mareo, pero eso no es real. El paciente se presenta con dolor y es un dolor de cabeza, generalmente dolor cervical, diferente al que suele tener. Entonces, si a mí un paciente después de un accidente de tráfico, problema, muchos tienen dolor de cabeza o mareo, pero generalmente lo que tienes que ver, si aparece de forma espontánea una lesión de la arteria vertebral o de la carótida, va a aparecer un dolor diferente al que suele tener un paciente y suele ser un dolor, digamos, no mecánico. Ahora, si eso deriva en algo peor, que ya es un trastorno neurológico, el paciente puede tener alteraciones visuales, auditivas, a nivel de nariz, de boca, en la lengua, pero generalmente cuando te pasa eso vas al hospital a urgencias. Entonces, tras accidentes puedes pensar en un problema de la arteria vertebral o disfunción que se llama ahora disfunción arterial a nivel cervical. Es decir, solo cuando es necesario y más o menos es cuando sospecharía de problemas más a nivel de esfera orofacial o síntomas a nivel ojo, oído, es decir, paredes craneales. Bien. Iván Luis Cornejo pregunta, ¿considerar la postura del paciente a qué nos ayuda? Pues a casi nada. A casi nada, porque también esto es interesante. La postura siempre se le da mucha importancia. Yo cuando salí de la universidad, la postura, ¿cuál es la mejor postura para dormir? Ahí la almohada, la gente se gasta la pasta en el colchón, el mejor colchón, la mejor almohada, sigue cambiando, 300 almohadas. Son factores, pero no son factores tan relevantes. La mejor postura, no sé quién lo dijo, pero me encanta, es la siguiente postura. La postura es relevante cuando, por ejemplo, hay un hombro un hombro caído, por ejemplo, una clavícula que está completamente plana o caída, tiene dolor en el área del trapecio y tú le haces una corrección,
y cambia el síntoma, ahí es relevante. Pero no es relevante, entonces somos asimétricos por naturaleza. Todo el mundo tiene alteraciones posturales, pero el problema de esta chica no es la hipercifosis, es que está todo el día sentada y no hace actividad física. Pero yo he pasado por el tema de la corrección postural también, ¿eh? Ahí a todos mis pacientes, ahí venga, postura, para arriba, para abajo, colchón. Yo al principio he hecho gastar dinero a los pacientes en colchones, en almohadas. Y al final, pues no, a ver, son factores a tener en cuenta, pero no tienen gran peso. El peso no está ahí. El peso está en otros factores. Por ejemplo, el estilo de vida, que es un factor, que son factores muy relevantes. La mejor postura es la que no dura, no está mal, ¿eh? La mejor postura es la que no dura, eso. Menos dura. Tengo una consulta. ¿Existe controversia sobre la confiabilidad de los patrones capsulares? Bajo tu experiencia, ¿qué importancia tendrían esos patrones en clínica? Pues fijaos, el lado teórico, siempre estamos con discusiones. Me da igual el patrón capsular. Es que me da un poco igual. Es decir, yo veo a mi paciente y digo, vale, ¿puede tener razón Cirias con el patrón capsular o no puede tener? Es que me da igual lo que diga Cirias. Es decir, no es que me da igual, pero no voy a discutir con Cirias, ni con gente que defienda a Cirias, ni con gente que está en contra de Cirias. Yo me encuentro un problema, un movimiento limitado, intento normalizarlo si se puede. Ya está, punto. No me planteo, ¿es la cápsula, es el ligamento glenohumeral superior, o es el infraespinoso, o es el punto gatillo, o es... Eso es Maitland. No se plantea eso. Lo que intenta es normalizar el movimiento. Ya está, da igual. Luego, ¿por qué se ha normalizado? Eso que, de verdad, perdemos muchas veces el tiempo en interpretar. Facebook, Twitter, todas las redes sociales están llenas de interpretaciones, cada uno a ver quién tiene más razón. Yo he hecho este curso, yo soy osteópata, yo es que yo estoy contra la osteopatía. Si da igual, si al final el paciente le da igual, lo que quiere es que le soluciones el problema. Bien, en este momento no hay más preguntas, pero vamos a dar 2 minutos para que aparezca alguna más. Ahora sí, mira. De todas las estructuras que trabajan en el hombro, ¿por qué decidiste primero a la glenohumeral? Porque la glenohumeral suele dar un dolor así. La paciente me definió así el dolor, ¿vale? Con la mano. Generalmente, cuando hay problemas en la craneoclavicular, suele ser más en este área. Y si es esternoclavicular, suele ser más local. Pero suele, eso no quiere decir que sea la realidad. Generalmente un problema, por ejemplo, en el área craneoclavicular va a tener problemas con la flexión horizontal también y el mano-espalda también, pero suele ser más un dolor más localizado y a veces está relacionado o con caídas o en gente más mayor con problemas de osteoartritis, porque esa articulación tiene cápsula sinovial. Pero generalmente el mapa corporal te marca el comportamiento. Cuando hay una glenohumeral afectada, suele estar afectada tanto la elevación como el mano-espalda. ¿Y cómo aparece el problema? Eso es lo que me da la hipótesis o la generación de hipótesis para ir a una glenohumeral. Bien, pues creo que hasta aquí. Vale, ya es la 1, no aparecen más preguntas. Muy bien. Así que bueno, pues agradecer enormemente la participación, Ladis. Muchas gracias por la invitación. Por este seminario. También al resto de asistentes, a todos los asistentes por estar aquí. Se nos ha colado una pregunta más, no sé si te animas. No pasa nada, Venga, la última y ya terminamos, ¿vale? ¿Cómo le explicas a un paciente que va a sufrir una artroscopia porque el médico presume una lesión de rotadores? Asume, entiendo, una lesión de rotadores. Generalmente, cuando un paciente va a tu clínica, en mi caso, yo muchas veces, yo no intento convencer a nadie, sinceramente, cuando vienen a mi clínica. Yo también le pregunto, si tienes tan claro que te vas a operar, ¿por qué estás en mi clínica? Por ejemplo, es que a veces les tienes que enfrentar porque no lo han pensado. O sea, realmente si lo tuvieras tan claro no estarías en mi clínica, vendrías ya después a la rehabilitación. Entonces yo le digo, mira, yo haría lo que haría a mí mismo. Entonces, a no ser que sea claramente quirúrgico, algo, yo no me opero de primeras. Por eso soy fisioterapeuta. Porque hay que pensar por qué tú haces fisioterapia. Hay que pensar por qué un traumatólogo hace traumatología y no hace neurología. Un traumatólogo le gusta operar, generalmente, ¿no? Entonces, al final, nosotros no operamos. Entonces, vemos la vida de otra forma. Nuestra forma de ver la vida es más conservadora, actividad física, etc.
Entonces, al final, yo, si tengo un problema de hombro y no es claramente quirúrgico, yo no me opero de primeras. Primero intento un tratamiento conservador. Y si eso fracasa, me plantearé el tratamiento quirúrgico. Entonces, yo lo que les hago ver a mis pacientes. Pero es verdad que cuando llegan a tu consulta, ahí me hace mucha gracia. Yo es que digo, es que yo no te voy a convencer. Estás en mi consulta porque no te fías o no tienes claro que te vas a operar. Entonces, eso es importante, ¿eh? Cuando están en tu consulta es porque no lo tienen tan claro. Pero realmente yo abordo a mis pacientes como me trataré a mí mismo o a mi madre o a un ser querido. Igual. No les miento. Es decir, si realmente hay lesiones que son quirúrgicas. Si tienes una rodilla con un bloqueo porque tiene una rotura de nasa de cubo, es que es quirúrgico. Por mucho que yo quiera, esa rodilla no va a mejorar si está bloqueada. Entonces, yo me operaría en esos casos. Pero en un problema de hombro, no sé, depende. Hay lesiones quirúrgicas, pero generalmente puedes empezar con un tratamiento conservador de primeras. No hay ningún problema. Y luego, si fracasa, plantearte esa segunda opción. Eugenio comenta que está de acuerdo contigo, pero lo que quiere saber es cómo lo negocias con el traumatólogo, sobre todo en España. Con el médico, ¡puf! Yo tengo la suerte de que es que trabajo en clínica privada. Entonces, yo tengo mi grupo de médicos que hablo directamente con ellos y que tenemos una filosofía de ver la vida igual. Al final es muy complicado porque estamos hablando a veces con personas que ven la vida muy diferente, que la ven como un coche. La rueda está pinchada, la cambio y ya está. O sea, una cirugía no es solo cambiar una rueda, implica muchas más cosas. Hay un sangrado, hay una anestesia, hay un posoperatorio, un material de osteosíntesis, hay peligro de infección, hay peligro de rechazo. Es decir, una cirugía no es una tontería, no es ir al taller. Hay factores psicosociales que están incluidos. O sea, entonces, realmente negociar con alguien que es difícil, cuando tiene una posición tan diferente, pasa en política también, ¿no? Si hay posiciones muy diferentes, a veces, ya lo veis en España, no se llega a ningún acuerdo. Pero yo la verdad que no sufro eso, porque trabajamos juntos un grupo de, digamos, de médicos anestesistas que vemos la vida igual. Primero tratamiento conservador y luego quirúrgico si es necesario. Vale. Pues nada, me pregunta Sara Monteagudo si quedará grabado. Sí, se está grabando y bueno, ya veremos si lo subimos, se subirá a YouTube, ya veremos si de modo público o modo privado. Y hasta aquí, una vez más, muchísimas gracias a todos y todas por la asistencia y infinitas gracias, Ladislao, por este regalo. Que tengáis buen fin de semana y muchas gracias a todos y a todas. Igualmente. Ahora, chao. Hasta luego. Hasta luego.